Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes cuando estén viendo esto, estimados estudiantes de 9.5, 9.6, 9.7, 9.4. Siguiente día vamos a hacer el uso de razones o el repaso de razones trigonométricas para calcular la medida de un lado o bien la medida de un ángulo. Para eso vamos a usar lo que fue el trabajo cotidiano número 1 en clase. Vamos a ver. Entonces tenemos en pantalla uno de los ejercicios del cotidiano, porque recuerden que eran 3 diferentes. Entonces teníamos este primero. Lo primero que tenemos que recordar o que se aconseja es ubicar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, que vamos a usar H, O y A respectivamente. Recordemos que el cateto opuesto o la hipotenusa, para empezar más simple, es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Entonces en este caso sería lo que está marcado con Y. Vamos a ponerlo ahí en rojo. Ahora bien, el cateto opuesto y el cateto adyacente dependen del ángulo, que en este caso es el ángulo de 26 grados. Entonces, el cateto opuesto es el que está de frente al ángulo de 90 grados. En este caso sería X. Y el cateto adyacente es el que está a la par. En este caso sería 4. Ahora, una aclaración que la hice con algunos de ustedes, la mayoría de ustedes en clase, fue que a veces confunden el cateto adyacente con la hipotenusa. Recuerde que la clave de la hipotenusa es que es el lado que está frente al ángulo recto. Y el cateto adyacente está a la par, y sí, pero aquí está a la par también, sí, pero este está frente al ángulo recto. Entonces, tener cuidado. Además, los catetos, recuerde que son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Ahora, cuando se trata de averiguar un lado, recuerde que en lo que son razones trigonométricas podemos averiguar cualquiera de los lados de manera independiente. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con el lado Y. El lado Y. Entonces, para eso, obviamente usaríamos a Y. El lado que sí tenga medida conocida, que en este caso sería 4. Y el ángulo va a ser el ángulo de 26 grados. Ahora, para saber qué tenemos que usar, podemos usar el famoso SOHCAHTOA. Para eso tenemos que ver qué estamos usando o qué datos estamos teniendo. Cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, la elegida o el elegido sería el coseno. Entonces, pondríamos coseno del ángulo, que en este caso son 26 grados. Ángulo de 26 igual a lo que dice la fracción cateto opuesto sobre hipotenusa. Y tenemos que encontrar Y. Observemos que Y está en la incógnita, está en el denominador, o sea, en la parte de abajo. No puede quedar ahí. Entonces, de estar dividiendo, recuerden que cuando está abajo está dividiendo, pasa a ser la operación contraria, que es multiplicación. Entonces pondríamos coseno de 26 por Y igual a 4. Ahora, la idea es dejar Y sola. En este caso, este coseno de 26 es un número que pasaría a dividir. Como va a pasar a dividir, tiene que quedar dividiendo al 4. Entonces sería 4 sobre coseno de 26. Y por supuesto que eso vamos a utilizar la calculadora. Entonces, vamos a ver. Sería 4. Primera fracción, 4 sobre la tecla de coseno, 26, y cerramos el paréntesis, es 4,45. Entonces, aproximadamente, y como ya tenemos unidad de medida, ve que son centímetros, 4,45 centímetros. Y esta sería la respuesta final. Para el lado Y, vamos con el lado X. Esta primera parte del video va a ser solamente sobre
para encontrar medidas de lados. En la segunda parte vamos a hacer para encontrar medidas de ángulos. Ahora vean aquí. En este caso, los mismos datos se preservan, pero ahora vamos con el lado X. Para el lado X podemos usar, o debemos usar, el lado que está marcado con X, que es el cateto opuesto, y podemos ya sea usar la medida de 4 que nos daban o la medida de hipotenusa que acabo de averiguar. Yo por preferencia voy a usar la medida del cateto adyacente, que es el 4. Por supuesto, el ángulo sigue siendo 26. Si volvemos a usar SOHCAHTOA, pero ahora en función de los datos que tenemos, vamos a ver, tenemos cateto opuesto, que podríamos usar cualquiera de estas dos, pero lo que es el punto de quiebre es la A, que es el adyacente, que sería la tangente, ese A que es 4, que en este caso sería tangente la elegida. Entonces plantearíamos tangente de 26, que es el ángulo, igual cateto opuesto X sobre cateto adyacente 4. Y este es más rápido porque vea que la incógnita quedó arriba. Yo les dije a ustedes en clase que cuando la incógnita queda arriba es mucho más rápido. Entonces nada más pasamos ese 4 que está dividiendo a multiplicar. Entonces sería tangente 26 por 4 igual a X. Resolvemos esto, obviamente con nuestra amiga la calculadora. Entonces sería 4 por tangente 26, aproximadamente 1,95 centímetros. Esa sería la respuesta final de este primer ejercicio. Ok, vamos con este otro, que también era parte del cotidiano que a algunos les tocó. En este caso, recuerdo, la recomendación por uno de los estudiantes de noveno, de estos grupos de noveno, ubicar primero la hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo el ángulo o el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Nuevamente, en este caso, Y. Ahora, el cateto adyacente es el cateto que está a la par, que sería X. Y el cateto opuesto es el que está de frente. Si analizan, es un ejercicio muy similar al anterior. De hecho, la misma idea, pero con diferentes datos. Entonces, averiguemos el lado X de primero para hacer algo diferente. En este caso, el lado X. Entonces, vamos a ver. Para el lado X, ¿qué ocuparíamos? El que tenga medida, que es el 2. El X es el cateto adyacente, por eso es que ubicarlo de primero es primordial. Y por supuesto que el ángulo sigue siendo 26. Entonces, si usamos SOHCAHTOA, vea que tenemos cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, la seleccionada, como la última parte del ejercicio anterior, sería tangente. Que sería tangente 26 igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero noten que ahora la incógnita está quedando abajo. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior. Entonces, para que lo relacionen. Entonces, cuando la incógnita está abajo, recuerden que la pasamos a multiplicar. Esto sería tangente 26, para escribirlo más bonito, por X igual a 2. Pero observen que en este caso, la tangente 26, vuelvo y repito, es un número. Entonces lo pasamos a dividir porque está multiplicando. Entonces, eso sería nuestra operación para resolver. Y vamos a ver cuánto nos da. Muchas veces me preguntaron en clase cómo hago para saber cuando algo pasa a multiplicar o a dividir.
depende mucho de los datos del problema, como lo han podido ver en estos ejercicios. En este caso, da 4.10 centímetros, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta del lado X. Vamos con el mismo ejercicio, pero para el lado Y. Entonces, el lado Y es la hipotenusa. Aquí usted decide si usa la medida de 2 o la medida que acaba de averiguar. Yo voy a usar la medida que acabo de averiguar para hacer un poquito diferente. La medida que acabo de averiguar es la medida X, que es el cateto adyacente. No va a haber problema que usted lo use. Es 4.10. Y el ángulo sigue siendo de 26. Volvemos a elegir SOHCAHTOA. Entonces, para saber cuál parte de SOHCAHTOA tengo que usar, me baso en los datos que tengo del problema. Entonces vamos a ver. Tenemos cateto adyacente. Tenemos dos posibilidades. Lo que es el punto de quiebre es la segunda opción. Hipotenusa. Entonces usaríamos coseno. Entonces sería coseno de 26, que es el ángulo, por supuesto. Cateto adyacente, que es el 4.10, no importa que sea decimales, sobre hipotenusa, que es Y. Vea que la incógnita vuelve a quedar abajo, entonces el mismo movimiento. Pasamos a multiplicar primero a la par del coseno de 26 y 4,10, igual a 4,10, ¿sí? Y ese coseno de 26, recuerde que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería 4,10 entre coseno de 26. Entonces vamos a ver qué nos da. 4,10 sobre coseno de 26 nos daría 4,56 centímetros. Entonces, aquí tenemos nuestra respuesta final. Otro ejercicio de esta misma índole sería este del lado derecho, el que está marcado con A. Entonces, volvemos a lo mismo. Ubicamos hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente de primero. La hipotenusa, recordemos, repito, es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. En este caso, 4. El cateto opuesto, el que está de frente, en este caso Y. Y el cateto adyacente, el que está a la par, que en este caso es X. Ahí pone el 80%. Si usamos el lado, para averiguar primero el lado y usamos SOHCAHTOA, para el lado Y tendríamos opuesto, usaríamos la hipotenusa, que sería 4, y obviamente el ángulo de 26 estaríamos usando seno. Seno de 26 es igual a cateto opuesto, que sería Y, sobre hipotenusa, que es 4. Vea que en este caso la incógnita quedó arriba, entonces más rápido. Nada más pasaríamos el 4 a multiplicar. Sería seno de 26 por 4 igual a Y. Resolvemos esto, por supuesto. Seno de 26 por 4 y nos daría 1,75 centímetros aproximadamente. Por otro lado, si averiguamos una vez el lado X sería usar, obviamente, el lado X, que es el adyacente, ya sea con hipotenusa o con el opuesto. Yo lo voy a volver a usar con la hipotenusa, que sería, entonces, adyacente y hipotenusa, que sería coseno, usando SOHCAHTOA. Sería coseno de 26 igual cateto opuesto, cateto adyacente, disculpen, que sería X, sobre la hipotenusa, que sería 4. Vea que el 4 otra vez queda dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces esto sería igual a X. Y vamos a hacer nada más aquí el cambio para ver qué nos da X.
nos da 3,59. Entonces, centímetros, ¿verdad? Esa sería la medida aproximada de X. Ese fue nuestro primer cotidiano. Vamos a ver si aquí lo tengo. El cotidiano número 2. No, entonces vamos a descargarlo para poder hacerlo o para que lo podamos hacer en función de lo que ustedes necesitan para repasar, digamos, toda esta primera parte que es cuando estamos averiguando lados. Ahorita hacemos una parte donde la incógnita sean ángulos. Esto es para que no quede, para que les quede, digamos, como en concreto todo el tema. Entonces, de solo averiguar lados. Okay. Este fue el cotidiano, un ejercicio que estaba en un cotidiano, tanto de las 4 secciones que ya mencioné al inicio del video, y este otro que después vamos a hacer es uno que solo le apareció a la 9.4. Porque recuerden que yo les dije a ustedes que con algunos grupos no he tenido chance de verlos todo el tiempo. Entonces vamos a ver. Aquí tengo que averiguar tanto la medida de ese ángulo, ese lado marcado con Z y ese lado marcado con X. Este aquí de 38 es un ángulo que me dijeron muchas veces en clase cuando estuvimos haciendo el cotidiano que era un lado y no, ese es el ángulo. Entonces, vamos a ver. Igual, cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. Lo primero y lo primordial, que lo podemos incluso ordenar para que sea mejor, es ubicar la hipotenusa. La hipotenusa es lo que está frente al ángulo de 90 grados, que en este caso es el lado Z. Luego, el lado X vendría siendo el cateto adyacente. Perdón, que lo puse donde está el opuesto. Y el cateto adyacente es el que está frente al ángulo de 38, en este caso 4 centímetros. Vamos a averiguar el lado Z. El lado Z sería la hipotenusa. Usamos el dato que sí conozco, que es el cateto opuesto, que es el 4. Y por supuesto que el ángulo es 38. Si usamos SOHCAHTOA, vamos a escribirlo acá. Recuerde que las letras mayúsculas son la razón trigonométrica, las minúsculas el opuesto, adyacente, hipotenusa, respectivamente. Entonces vamos a ver. Tendríamos opuesto. Aquí tenemos dos opciones con opuesto, pero ¿cómo descarto? La segunda cosa que conozco o que tengo, hipotenusa. Entonces tendríamos que usar el seno. Seno de 38 igual cateto opuesto, que es 4, sobre hipotenusa, que es Z. Esa Z está multiplicando, pasa a dividir. Recuerde, y está, pero al revés. Esa hipotenusa o ese Z está dividiendo, disculpen, ahí metí las patas, está dividiendo, pasa a multiplicar a la par del seno de 38. Ahora, ese seno de 38 es un número que está multiplicando, pasa a dividir, que es 4 entre seno de 38. A veces me dicen, ¿cómo yo sé que no es 38, seno de 38 sobre 4? Porque si usted lo pone al revés, ahí el que estaría dividiendo es el 4 y no es el asunto. Resolvemos la Z. Sería 4 sobre seno de 38 y esto nos da 6,49. Algunos se equivocaron y usaron coseno, por eso también el parte de esto es el video. Entonces aquí la medida de Z sería 6,49 centímetros. Okay. Ahora vamos con el lado X. El lado X, como lo podemos notar, es el cateto adyacente. Uso ya sea el dato que acabo de averiguar, que es la Z, o bien uso el lado 4. Voy a usar el lado 4 para mayor facilidad. 4, que es el opuesto. Y el ángulo, por supuesto, que no cambia. Entonces tendríamos acá otra vez
que elegir a ver cuál de todos los miembros de SOHCAHTOA. En este caso tenemos adyacente, pero tenemos opuesto. Entonces usaríamos tangente. Tangente de 38 igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Observen que otra vez la X nos quedó abajo, entonces aquí sería para despejar. Como la X está abajo, la pasamos a multiplicar por estar dividiendo. Entonces sería tangente de 38 por X igual a 4. Ahora, este tangente 38 es un número que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces sería 4, perdón, entre tangente de 38. Entonces, resolvemos eso en la calculadora y sería 4 sobre tangente de 38 y nos da 5,11. Algunos de ustedes les dieron resultados como 3,2, 3,21, 2,45. Eso es porque está mal despejado. Estos son los despejes correctos. Ahora bien, vamos en esta segunda parte a cambiar de idea, pero siempre usando razones trigonométricas para hablar de averiguar un ángulo. En este caso, este era el cotidiano de las 9,4. Es para averiguar este lado marcado con X. Igual, hay que usar SOHCAHTOA, pero en función nada más de lo que tenemos. Y acá es donde resolvemos, y que es muy importante el uso de la calculadora para las razones inversas. Seno inverso, coseno inverso, coseno inverso, tangente inversa, perdón. Pues vamos a ver. Para este ángulo de que X, aunque no lo conozcamos, este 5 es el cateto opuesto. Y este ángulo de 90 grados me permite darme cuenta que el lado que está frente a él, que es el que mide 11, es la hipotenusa. Entonces necesito una razón que relacione opuesto e hipotenusa, que sería el seno. Entonces sería seno de X, que es lo que queremos averiguar, cateto opuesto, que sería 5, sobre sobre hipotenusa, que es 11. Ahora bien, quiero despejar la X está dentro del seno. Entonces, para despejarlo es lo que aplicamos la razón inversa. X igual seno inverso 5 sobre 11. Entonces, acá en la calculadora, ¿cómo se pone? Sería, toco la tecla Shift una vez y toco la tecla de seno. Si hubiera sido coseno tangente, se hace lo mismo, nada más que con la respectiva. 5 sobre 11. Entonces, esto nos da aproximadamente 27,03. Para los que tienen calculadora gris o esta que está como en la pantalla, es lo mismo. Lo único que cambia en la calculadora más reciente, por si acaso, es que a veces no aparece, vamos a ver si aquí ya aparece el seno inverso, sino que aparece arcoseno. Creo que aquí todavía sigue apareciendo seno inverso. Vamos a ver. Sí, pero vamos a ver. Es lo mismo, pero si a usted le aparece esta función arcoseno, arcosín, perdón, arco coseno o arco cotangente, perdón, arcotang, eso es lo mismo, solamente es otra forma de escribirlo. Eso más que todo en las calculadoras más nuevas. Ahora bien, si usamos el cotidiano número 1 como referencia, por ejemplo este, ¿cómo se haría ahí para averiguar lo es el ángulo? Ahí tengo el ángulo alfa, beta. Aquí cuando son razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, el orden del ángulo tampoco importa, pero sí importa la relación, porque no es lo mismo que yo le diga quién es para el ángulo alfa, que representa el 2, que representa el 4, que para el ángulo beta. Entonces vamos a hacerlo para el ángulo alfa. Para el ángulo alfa, este 2 es el cateto adyacente. Y independientemente del ángulo,
este 4, por estar frente al ángulo de 90 grados, va a ser la hipotenusa. Entonces, de las razones trigonométricas, tenemos coseno, la que relaciona adyacente e hipotenusa. Recuerde, soca toda. Entonces sería, perdón, coseno de alfa igual cateto, perdón, aquí me equivoqué en el número, la hipotenusa es 4 y puse 2 otra vez. Ahí está para que lo vean. Entonces, sería cateto adyacente sobre hipotenusa, recuerden, coseno, soca toda. Entonces, para despejar el ángulo, ahí teníamos que usar coseno inverso, que sería 2 sobre 4. Y vamos a ver. Entonces, lo voy a hacer acá. Ponemos coseno inverso, que recuerde que es shift, independientemente del modelo de la calculadora. Pongo fracción, 2 sobre 4 y cierro paréntesis. Y nos da 60. En este caso no uso decimales ni pongo aproximado porque obviamente me da una unidad de medida y recuerde que es un ángulo, son grados, es una medida exacta. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo beta? Que tengo que tener cuidado. Vamos a ver, para el ángulo beta, bueno, la hipotenusa va a seguir siendo 4, porque eso no va a cambiar aunque sea el ángulo beta o alfa, porque el ángulo que mide 4 está frente al ángulo 90. Mientras que para el ángulo beta, estos dos se convierten en el cateto opuesto. Todo es en función del ángulo. Entonces, opuesto, hipotenusa, seríamos seno. Seno de beta sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí usamos el seno inverso para despejar el ángulo, que en la calculadora es muy parecido a lo que hice en la parte anterior. Entonces, seno inverso, 2 sobre 4 en este caso, y nos da 30. Los ángulos, no, por lo menos estos ejercicios no están hechos para que den igual. Solo hay una circunstancia donde dan igual y este ejercicio no está hecho para eso. Que ahí teníamos 30. Ese es el ángulo. Vamos con otro ejercicio de ángulos. Por ejemplo, este. No, este es muy similar, entonces no lo voy a hacer. Voy a hacer mejor este, que es una variante muy interesante. En este caso, vean que no tengo la hipotenusa, ni la necesito. Vamos otra vez con el ángulo alfa. El ángulo alfa, este 2 raíz de 3 es el cateto opuesto. Y este 2 sería la medida del cateto adyacente. Entonces, de soca toda tenemos que usar tangente. Tangente de alfa es igual, según soca toda, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Usamos la tangente inversa. El otro, repito, no lo hice porque es muy similar. Entonces, al primero que hice, al anterior que hice. En cambio, este tiene una particularidad que me interesa que vean ahorita. Ahorita tal vez no lo van a notar porque estoy empezándolo, pero ya lo van a ver. Entonces ponemos tangente inversa, que es shift tan, y ponemos 2 raíz de 3 sobre 2 y da 60. Que ahí, ahorita no hay nada del otro mundo. Pero vean acá, cuando voy al ángulo beta, cambian las cosas de lo de los catetos, porque recuerden que ya estoy en otro ángulo. Voy a borrar aquí, pero las rayitas para que hagamos ahora el mismo ejercicio para el ángulo beta. Para el ángulo beta, el 2 se convierte en el cateto opuesto porque está de frente. Mientras que el 2 raíz de 3 es el cateto adyacente. Volveríamos a usar tangente. Pero usted había dicho que no podemos usar la misma razón trigonométrica. Sí, cuando son lados. Cuando son ángulos, les dije que si se tiene cateto opuesto y el cateto adyacente, sí se puede. Y lo recalqué mucho en clase. Y les dije, apunten eso. Algunos lo apuntaron, otros no. Bueno, no importa. Entonces, ahora tangente beta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, esa es la particularidad que quería que vieran en este ejercicio.
Entonces, aquí pondríamos tangente inversa. Sería 2 sobre 2 raíz de 3. Y esto sería, vamos a ver, tangente inversa. 2 sobre 2 raíz de 3. Y esto nos da 30 grados. Entonces, eso sería el video para repasar razones trigonométricas. Aquí vimos tanto lo del cotidiano como esto. Bueno, una que sería bueno verla sería la de la tarea, para que vean cómo era la de la tarea, porque sí tuvimos algunos errorcillos, porque no están sabiendo despejar y no está tomando en cuenta los despejes, pese a que yo enfaticé demasiado todo eso de la tarea, pero de los despejes, pero bueno, no importa, prefiero ¿cómo se llama? Prefiero mostrárselos a que llamarle la atención, porque al fin y al cabo lo que me interesa es que aprenda. Ok, vamos a ver. Este era un ejercicio de la tarea. Les dice, haciendo uso de razones trigonométricas, determine la altura de la casa. Tenemos que determinar este lado que estoy pintando en rosado. Como podemos notar, aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, esta va a ser la incógnita. Pongámosle h de altura o x si quieren, eso no importa. Ahora bien, el ángulo es este de 49. Si lo relacionamos, vamos a ver. Esta h sería el cateto opuesto. Y estos tres, serían el cateto adyacente. Y por supuesto que el ángulo sería el de 49 grados. Si usamos SOHCAHTOA, tendríamos que usar opuesto y adyacente, tangente. Tangente de 49 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por dicha es un despeje rápido. ¿Por qué? Porque la incógnita está bien. Nada más sería ese 3 que está dividiendo, pasarlo a multiplicar. Entonces vamos a ver. Sería tangente de 49 por 3 y nos da 3,45 centímetros, porque este problema está en metros. Pero como es un problema, hay que responderlo. Entonces, que eso es otra cosa que les está faltando en las tareas, en los problemas. La altura aproximada de la casa es de 3,45 metros. Y ahora vamos con este problema, que yo le pondría mucha atención a ustedes si me entienden la indirecta. Entonces, don't forget it, para que no lo olviden. Dice, de acuerdo con los datos de la ilustración adjunta, determine las medidas aproximadas del ángulo que se forma entre el poste y el cable que lo sostiene. Utiliza únicamente razones trigonométricas. Bueno, es el ángulo entre el poste, que este es el poste, y obviamente es el cable, este es el suelo. Lo que me piden es el ángulo. El ángulo es este de aquí, entre el poste y el cable. Muchos lo ubicaron aquí y terminaron usando coseno, que no se usa, pero eso sería el cable y el suelo, no tiene lógica. Entonces vamos a ver. El ángulo alfa aquí es el desconocido. El lado que mide 20 es el cateto opuesto. Mientras que el lado que obviamente aquí hay un ángulo de 90 grados, porque un poste está recto. Entonces este sería la hipotenusa. Entonces, opuesto, hipotenusa seríamos seno. Seno de alfa sería opuesto, que sería 20 sobre 25, que es la hipotenusa. Aquí usamos el seno inverso para averiguar eso. Muchos usaron coseno de mala manera porque no interpretaron bien dónde estaba el ángulo. Y eso no es porque el dibujo esté mal hecho. Es un problema de comprensión de lectura. Entonces, tener cuidado. Es 20 entre 25. Seno inverso, eso sí, ¿verdad? Y nos da 53,13. Muchos usaron coseno, que ya vimos por qué no puede ser coseno inverso, y les dio esto, y eso está mal. Entonces, no.
La respuesta aquí, el ángulo entre el cable y el poste mide aproximadamente 53,13 grados, porque es un ángulo. Los ángulos nunca van a llevar unidad angular y a unidad lineal. Va a medir siempre grados. Bueno, chicos, ese sería el fin del video. Espero que les haya quedado claro y vean que abarcamos un solo tema acá. Muchas gracias por su atención.